En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas importantes en este Evangelio. Primero, esta sorpresa que expresan aquellos que le escuchan, diciendo que habla de cosas nuevas y que lo hace con autoridad. Dicen, no como los escribas. ¿A qué se refieren con eso de con autoridad? A veces el concepto autoridad lo entendemos como dominio, como fuerza, como poder. La autoridad hace referencia a la moral, es autoridad moral. Una persona puede no tener poder y sin embargo tener mucha autoridad moral. En este caso se referían a que Jesús no estaba continuamente comentando lo que había enseñado los profetas o sobre todo Moisés. No era una explicación de lo anterior, sino era un cambio. Por eso dicen cosas nuevas. Habéis oído que se os dijo, pero yo os digo. Jesús viene no a derogar la ley, porque lo dice él, ese no es su objetivo, sino a purificar aquellas cosas que se habían adherido a la ley de Dios y que no eran de Dios. Por ejemplo, la supremacía del sábado por encima de la caridad, o la sujeción, la dominación del hombre sobre la mujer. El Señor viene a corregir, a purificar y sobre todo a añadir, a completar la revelación, pero no lo hace citando lo anterior. Al contrario, si lo cita a veces es para corregirlo. Lo hace porque tiene la autoridad para hacerlo, y eso solo lo puede hacer Dios. Solo un legislador debidamente autorizado puede modificar una ley anterior. Solo Dios puede corregir a Moisés, porque Dios estaba por encima de Moisés. Esto era una gran sorpresa y era una señal de divinidad. Cristo es Dios. Sus enseñanzas no pueden ser corregidas, salvo por Dios. Pero ¿cómo va Dios a corregir a Dios? Cristo es Dios. Y todo aquel que se atreve a corregir sus enseñanzas está situándose por encima de Dios. Está cometiendo el gran pecado del demonio, la soberbia, creerse igual o incluso más que Dios. Y ahí viene la segunda enseñanza de este Evangelio. Se sorprenden no solamente de su autoridad o de la novedad de sus enseñanzas, sino dicen que incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Expulsa demonios. Esto resulta una sorpresa para aquella gente que no sabían cómo podía llevarse a cabo eso. Es posible que algunas personas que consideraban ellos que estaban endemoniadas simplemente fueran personas enfermas. Es posible una enfermedad como la epilepsia, quizá en aquella época lo consideraban una posesión diabólica, o enfermedades de tipo psicológico. Es posible un sacerdote, amigo mío, es exorcista en su diócesis, y este sacerdote dice que muchas de las personas que le llevan no están verdaderamente poseídas por el demonio, sino que tienen una enfermedad psicológica. Esto es posible, pero el demonio existe. Las posesiones del demonio existen y son reales.
No serán tantas repito, como algunos puedan pensar, pero existen, son reales, no son una broma. Y además hay otras posesiones del demonio que quizá no se deberían de calificar así, pero sí son, de alguna manera, posesiones del demonio. Y estas no les damos importancia. Vivimos en una época donde los creyentes hemos dejado de ser creyentes y los no creyentes se han vuelto anticreyentes, no respetuosos con los creyentes. Pero lo más lamentable y patético es que los creyentes hemos dejado de ser creyentes. ¿A qué me refiero? Tanto a los sacerdotes como a los laicos. ¿A qué me refiero? No solo hemos dejado de tener como principal objetivo de la vida la salvación eterna, no solo hemos dejado de creer en la práctica, en la vida eterna, sino que hemos considerado como principal objetivo de la vida tener el estómago lleno, vivir de una manera hedonista, estómago lleno, el sexo satisfecho y todos los placeres de este mundo. Y hablo de los creyentes. San Pablo, refiriéndose a la sociedad pagana de su época, decía: su Dios es su vientre y su gloria sus vergüenzas. Esa palabra en español de sus vergüenzas hace referencia al sexo. Estoy seguro de que en griego San Pablo no decía sus vergüenzas. Su Dios es su vientre y su gloria sus vergüenzas. No sueñan con otra cosa, comida y sexo. Bueno, pues eso también está pasando entre nosotros, los católicos y los católicos practicantes. Me refiero a que lo que tiene más importancia es: ¿tienes dinero? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes una buena casa? Es patético, es terrible ver cómo la mayor parte de los sacerdotes, muchísimos desde luego, están preocupados por hacer lo que por desgracia no pueden hacer y dejan de hacer lo que deberían de hacer. Me refiero, la gran actividad a la que se dedican la mayor parte de los sacerdotes es la acción social, que no está mal. El Señor nos mandó: dadles vosotros de comer. Pero es que la acción social, aunque le dediquemos todas nuestras fuerzas, la acción social, la ayuda caritativa, es limitada. ¿De dónde sacamos el dinero? Si las parroquias están arruinadas. Me decían que han tenido que mandar fuera a 38 misioneros de un país latinoamericano porque no podían en las parroquias donde estaban darles ya de comer debido a la crisis económica. Aunque nosotros hagamos todo lo que podamos por dar de comer al hambriento y por ayudar a la gente que pasa necesidad, incluso en los momentos en que había más dinero en las iglesias, porque hoy están en la quiebra la inmensa mayoría, incluso entonces no podemos resolver todos los problemas del mundo. Pero bueno, ¿quiénes nos hemos creído? No podemos saciar el hambre, por desgracia, por desgracia. Eso no significa que no debamos hacer todo lo posible. Lo que pasa es que lo que queremos hacer no lo podemos hacer, y lo que podemos hacer no lo queremos hacer. ¿A qué me refiero? A la lucha contra el demonio. Es que tener el estómago lleno, que es muy importante, desde luego no es lo único. Y lo nuestro es, en primer lugar, no digo en único lugar, pero en primer lugar es la lucha contra el demonio. Eso es lo nuestro. Por ejemplo, el demonio de la soberbia, que tiene un nombre, Satán, el demonio de la soberbia, el demonio de la avaricia, el demonio de la lujuria, el demonio de la ira, el demonio de la gula, el demonio de la pereza, el demonio de la envidia, el demonio del rencor. Esos son demonios. Y muchas veces hay 7 demonios en ti, o hay 3, o hay uno solo, pero estás endemoniado, usando una frase
que se utiliza en España cuando una persona se enfada. Está endemoniado. O se lo han llevado los 7 demonios cuando se enfada muchísimo. Esa lucha no hay que darla. Solamente hay que intentar que la gente tenga el estómago lleno. ¡Qué patéticos somos! Lo que podemos hacer, no lo hacemos. Lo que no podemos hacer es lo que queremos hacer. Es como si el abogado ya no quisiera ser abogado sino médico. Y el médico ya no quisiera ser médico sino arquitecto. Y el arquitecto bombero. Y el bombero electricista. Usted es abogado, haga de abogado. Es el sentido de su vida, de su trabajo. Usted es médico, haga de médico. Oiga, usted es cura, haga de cura. Claro, repito, tienes que intentar dar de comer al hambriento. Forma parte del mandato del Señor sobre ti. Te lo ha dicho, darles vosotros de comer. Pero lo primero será cuidar el alma, evangelizar, sacar los demonios, que es lo que hacía Jesús. Porque además de comer, que es una necesidad primera, además de comer, esa persona tiene ira, tiene rencor, tiene lujuria, tiene envidia, tiene avaricia. Y esos demonios eres tú, sacerdote, el que tienes el poder de parte de Cristo para intentar sacárselos. Tú tienes que ayudarle a que superen esos problemas que le están arruinando la vida. Porque no todo el mundo está con necesidad para comer. Y todos, los hambrientos y los no hambrientos, tienen el demonio o varios demonios dentro que les estropean sus relaciones familiares, incluso arruinan sus posibilidades laborales, porque habiendo encontrado un trabajo no lo mantienen debido a que están sometidos a algunos de esos demonios. Y esto, que está dicho en primer lugar para los sacerdotes, vale también para los laicos. Somos todos sacerdotes del Señor. Por el bautismo hemos recibido el sacerdocio real, el sacerdocio común de los fieles. Por lo tanto, cada uno de nosotros, laico o sacerdote, tiene que escuchar la palabra del Señor. Tiene que poner como primer objetivo de la vida eterna y tiene que luchar contra el demonio en uno mismo o en los demás. Tiene que luchar para que uno mismo pueda verse librado del demonio con la gracia de Dios y para que los que dependen de nosotros, los hijos, los amigos y por supuesto los feligreses, también se vean libres del demonio. Del Señor decían eso. Decían que expulsaba los demonios, también que daba de comer y curaba a los enfermos. Imitemos a Cristo, que por nosotros no quede. Demos de comer en la medida de nuestras posibilidades, pero luchemos contra el demonio dentro de nosotros y fuera de nosotros, porque esa es nuestra primera misión. Que así sea.